Hola, ¿qué tal? Y damos la bienvenida a todo el auditorio que está el día de hoy con nosotros, acompañándonos en esta nueva sección de divulgadoras mexicanas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Katia Ivette Montiel Verde. Bienvenida, Katia. Gracias, Ingrid. Y bueno, ella nos va a hablar un poquito de un tema que está desarrollando actualmente en el extranjero. Y pues bueno, antes de que comencemos, me gustaría invitar a todo nuestro público a que dejara cualquier comentario en la sección de comentarios aquí de Facebook y también a que compartan esta charla para que pueda llegar a más personas, así como que interactúen durante, pues mientras está pasando, que reaccionen y todo esto. Y también antes de que comencemos, vamos a hablar un poquito de nuestra invitada del día de hoy. Es comunicóloga con experiencia en medios impresos y digitales, es especializada en difusión e información en el ámbito de la divulgación digital humanística. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con énfasis en periodismo y actualmente está cursando el máster en Humanidades Digitales en la en la Universidad de Barcelona, perdón. Entre sus logros se destaca el Premio Municipal de la Juventud en reconocimiento a su trayectoria artístico-cultural. También ha sido reconocida por su participación en la Red Nacional de Radio y Televisión del Instituto Mexicano de la Juventud, entre otros. Katia también se ha desarrollado como editora en medios impresos. También ha trabajado en la construcción de identidades digitales para empresas y personalidades destacadas, desarrollando sus estrategias de marca, posicionamiento, discurso y gestión de imagen pública. De igual manera, Katy ha conformado un colectivo artístico dedicado al montaje interdisciplinario con conciencia social, donde ha contribuido a la creación de proyectos que abordan temas relevantes desde diversas perspectivas. Su compromiso con la difusión de conocimiento en el ámbito de las humanidades digitales la posiciona como una voz destacada en el ámbito sociocultural de la era contemporánea. Y pues bueno, sin más por el momento, Katia, te cedemos los micrófonos. Muchas gracias. Primero que nada, saludando a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias a ti, Ingrid, por tu labor como moderadora en esta ocasión y también pues gracias por el espacio, pues para dar voz un poco acerca de las humanidades digitales, de qué manera podemos aplicarlas en la vida cotidiana, porque sé que de repente es un término que puede sonar un poco innovador, un poco nuevo, pero en realidad es algo con lo que compartimos todos los días, así que pues me permito iniciar con este tema. Perfecto, pues vamos a hablar en este momento de los usos y las aplicaciones de las humanidades digitales. Estamos en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo podemos potenciar la difusión de la información en la era de la inteligencia artificial. Bueno, en los temas que vamos a tratar el día de hoy está la definición y usos de humanidades digitales, la ética y responsabilidad social que como personas que convivimos con la tecnología diariamente tenemos que llevar dentro de las narrativas digitales para tus ideas, es decir, de qué manera pueden ustedes aplicar las humanidades digitales independientemente del ámbito profesional en el que se desarrollen. Y por último, la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Bueno, acá nos preguntamos qué son las humanidades digitales y si realmente es algo nuevo. Por decirlo de una manera sencilla, las humanidades digitales son este punto en el que converge las ciencias sociales con la inteligencia artificial y con las mal llamadas nuevas tecnologías. ¿Y por qué digo mal? Porque en realidad la tecnología es algo que nos ha acompañado históricamente a lo largo de toda la vida. Sin embargo, pues este término surge justo con el auge de la inteligencia artificial de manera contemporánea. Entonces, ¿es realmente algo nuevo? Podríamos decir que no. Lo que sí es nuevo es la manera en la que se está regulando, la forma en la que se estudia y de qué manera podemos también socializar este tema. Para ir un poco más acerca de la definición como tal, las humanidades digitales son un campo interdisciplinario que combina todas las herramientas digitales con las diferentes metodologías de las ciencias sociales y de las humanidades, de manera que nos permitan estudiar, analizar, difundir el conocimiento sobre la cultura, la historia y la sociedad. Si se dan cuenta, esto es
algo bastante amplio, pero no es negativo y les voy a explicar más adelante por qué. También, dicho de otras palabras, las humanidades digitales utilizan la tecnología para analizar grandes conjuntos de datos, sea texto, estadística, imágenes, videos, etcétera. También para crear algunas herramientas digitales como mapas interactivos, visualizaciones de datos, plataformas, líneas del tiempo, algunos espacios de aprendizaje online. Y en el caso de cómo vamos a enfocar esta presentación, pues también se puede utilizar la tecnología para difundir el conocimiento a través de blogs, redes sociales, podcasts, etcétera. Las humanidades digitales tienen como objetivo, al menos en el área en la que yo me desenvuelvo, que va hacia la comunicación, mejorar la comprensión del pasado, el presente y el futuro. Esto porque al momento de utilizar herramientas que nos ayudan a la gestión de datos de una manera más veloz, pues podemos comprender mejor todos los antecedentes históricos en los que nos desenvolvemos para diferentes áreas. ¿A qué me refiero con esto? Podemos tener una gran cantidad de información sintetizada de manera pues más precisa, más rápida y más eficaz, de forma que podamos ocuparla para aplicarla en nuestro presente. Y en el caso del futuro, pues claro, porque es un área en la que constantemente se tiene que ir adaptando nuevas tecnologías, nuevas formas de decir las cosas y que se mantienen en constante actualización. Eso es algo que pasa tal cual en los seres humanos, pero se ve en este caso reflejado en la tecnología y la manera en la que tenemos para difundir. También tiene como objetivo promover el acceso universal al conocimiento. Esto es un tema muy importante porque a través de plataformas que, por ejemplo, pueden ofrecer algunos cursos, hacen que la barrera del conocimiento sea un poco menos grande. ¿Por qué? Porque ahora con las humanidades digitales pueden tener acceso universal al conocimiento todas las personas que tengan internet, tal cual. Y pues hoy en día es bastante común que inclusive en zonas que tienen un acceso a la información un poco más complicado que nosotros, pues tienen internet, tienen teléfonos celulares y en nuestra labor en este caso sería tratar de fomentar este aprendizaje automatizado para que puedan tener acceso a diferentes herramientas que les ayuden en su aprendizaje y en los métodos de enseñanza. Asimismo, tiene como objetivo combatir la desinformación y las noticias falsas y fomentar la creatividad y la información en los diversos ámbitos. Ahora, ¿para qué nos sirven? Como ya les comentaba, uno de los principales objetivos es analizar grandes conjuntos de datos textuales, visuales y multimedia. El segundo es preservar el capital cultural para las generaciones futuras. Aquí quiero hacer un poco de énfasis porque el capital cultural se puede interpretar de diferentes maneras, ya sea como texto histórico que se ha venido acumulando a lo largo de todos los años, o también como por ejemplo la digitalización de algún espacio físico, monumentos, obras de arte, pero no nada más nos vamos del lado cultural, sino también de toda la información que forma parte de la etnología y de la cultura de una sociedad, es decir, las cosas que saben. ¿A qué me refiero con preservar esto de manera un poco más dura y técnica? Pues, por ejemplo, a la manera en la que tú, si estás haciendo una investigación, cómo vas a comunicarlo y dónde se va a almacenar. Porque creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos al momento de hacer trabajos especializados, que se quedan en un nicho en el que las únicas personas que tienen acceso son justo las que trabajan en ello y hay como una barrera de difusión del conocimiento que la labor de los humanistas digitales es justamente eliminar o por lo menos hacer un poco más pequeña y pues preservarlo de manera que tengamos la certeza de que si, por ejemplo, algún día tu respaldo, tal cual, tu respaldo de información en una nube, etcétera, se daña, tengas la manera de decir, ok, pero mi conocimiento está plasmado en otras diferentes herramientas, de forma que puede continuar hasta la posteridad. Y por último, pues nos sirve para comunicar de forma interactiva e innovadora. Esto es muy importante porque las necesidades generacionales de la información han ido cambiando conforme pasa el tiempo y como profesionales de la comunicación tenemos que adaptarnos a ello. Dicho de manera ideal,
A través de las humanidades digitales, juntos viajamos hacia un futuro conectado, consciente y creativo. Ahora, ¿en qué áreas del conocimiento se pueden aplicar? Hasta este momento he estado haciendo mucho énfasis acerca del tema cultural y de comunicación, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo. Sin embargo, se puede aplicar en áreas como historia, literatura, antropología, en salud, en matemáticas, en ciencias exactas, eh, etcétera, ciencias naturales y de verdad cualquier área en la que ustedes se puedan desenvolver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el área de la salud, que tú puedes preguntarte de qué tienen que ver las humanidades digitales, bueno, por ejemplo, se han implementado nuevas tecnologías en torno a los diagnósticos médicos de emergencia. Hay algunas ya compañías que están implementando tal vez llamadas en tiempo real en las que puedas brindar como tus síntomas y a través de eso te dan un diagnóstico, si bien no médico, que tal vez te puede ayudar en ese momento previo a tu visita al médico. Entonces, todos estos procesos se van utilizando también, por ejemplo, en temas ecológicos, pues se han ido planteando nuevas formas de contribuir como sociedad a disminuir nuestro impacto climático, entre otras. Y lo más importante es que no importa en qué área del conocimiento tú te desenvuelvas, hay que difundirlo. El conocimiento no sirve de nada si se queda ahí dentro de nosotros o en nuestro núcleo, sino que la función principal, desde mi punto de vista, de alguien que se dedica a la investigación es hacer que ese trabajo sea conocido. Y considero que hasta cierto punto, hoy en día, la manera en la que difundimos ese conocimiento sigue siendo un poco arcaica y justo lo que las humanidades digitales quieren hacer es modificar eso y hacer que esta información sea comprensible y sea accesible para todas y todos. Ahora, ¿qué herramientas digitales se utilizan en las humanidades digitales? Bueno, existen softwares para análisis de datos. Esto es muy útil, por ejemplo, en cuestiones mercadológicas, para cuando haces un estudio de mercado, por ejemplo, que tienes que recabar pues toda la información posible acerca de tu público. De repente es demasiada y tú tienes que encontrar algunas herramientas que te ayuden a sintetizar toda esta información. Asimismo, en datos que te pueden ayudar a diferentes investigaciones independientemente del ramo. También otras de las herramientas son las visualizaciones interactivas. Esto ya es del otro lado. Una vez que lo difundiste, por ejemplo, algunos mapas interactivos, líneas del tiempo, en cuestión del arte, por ejemplo, las exposiciones inmersivas, entre otras. Herramientas como plataformas de aprendizaje a las cuales les vamos a dedicar al final un poco más de énfasis, pero pues son todos estos tipos de lugares donde se almacena conocimiento de manera abierta para quien quiera pues especializarse un poco más en sus diferentes aptitudes. Realidad virtual y aumentada, que va muy de lado incluso también con el área del entretenimiento, videojuegos, algunos concursos, los recorridos 3D, por ejemplo, en sitios históricos, entre otros. Digitalización y repositorios, esto es muy especializado dependiendo de la información que tú estés buscando o a la que quieras acceder. Y es justo el punto número 2 que les decía que es muy importante para la preservación. Eh, la siguiente son las interpretaciones estadísticas, que sé que desde el principio si hablamos de estadística puede sonar un poco abrumador para las personas que somos ajenas a las ciencias exactas. Sin embargo, una interpretación estadística tan simple con la que convivimos todos los días es con nuestras redes sociales. Eh, si eres una persona que quiere a lo mejor saber en qué momento puede hacer una publicación que vaya mejor para su negocio, pues en realidad el simple hecho de tomar tu teléfono y consultar los horarios es una interpretación estadística, entonces es una herramienta que es más habitual de lo que parece. Y por último, las siguientes dos son en las que vamos a enfocarnos un poco más, que son redes sociales e inteligencia artificial. El siguiente punto es acerca de la ética y responsabilidad social, porque actualmente es real que tenemos un mayor acceso a la información, pero al mismo tiempo tenemos pues un poco más grande esta tendencia a caer en el desconocimiento. ¿Por qué? Porque la información llega a ser de repente tanta de diferentes fuentes que de manera personal nos es complicado saber discernir
qué es una opinión, qué es un hecho. La verdad es que las formas en las que los medios de comunicación de repente brindan esta información también puede tener alguna tendencia. Entonces, pues en esta era necesitamos reconocer que sí, tenemos más información, pero que la manera en la que la estamos procesando tiene que ser aún más cuidadosa que antes, porque cada vez existen más fuentes de información a las que accedemos voluntaria o involuntariamente, porque podemos, si bien es cierto, buscar la información que queremos, también estamos expuestos a publicidad todo el tiempo. Y no me refiero como tal a publicidad dura de marcas reconocidas o demás, sino también como en cuanto a noticias. Y una vez que tú estás dentro de este círculo en el que accedes a cierto tipo de información, es complicado pues poder dar espacio a otros foros donde piensen o brinden información diferente a la que ya obtuviste. Y lo vamos a explicar un poco más adelante. Como les decía, en las humanidades digitales, uno en el ámbito de la comunicación, uno de los principales puntos es el acceso universal a la información. Sin embargo, es nuestra obligación verificar la información, fomentar el compromiso social y resaltar la importancia de la alfabetización digital en la era de la inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con alfabetización digital? Pues justamente al como usuarios de este tipo de tecnologías como tal lo hacemos diariamente, pues a tener esta capacidad y esta voluntad de decir, ok, quiero aprender cómo está funcionando la información que recibo, quién la creó, desde dónde viene, cuáles son los intereses de la plataforma que la está utilizando y desde el punto de vista en el que eres una persona creadora de información, también saber de qué manera puedes impactar a otras personas con lo que estás haciendo, cómo se utilizan las herramientas impulsadas por inteligencia artificial como tal, es aprender estos nuevos modelos de aprendizaje. Cosas que podemos hacer desde un punto de vista de la defensa ética de la inteligencia artificial son los análisis de las fuentes, verificar de dónde viene la información que estamos consumiendo, reconocer si tienen algún sesgo o alguna tendencia y sobre todo tratar de hacer que lo que sea que queramos buscar de manera informativa pueda venir de diferentes fuentes, hacer un consumo crítico de la inteligencia artificial y de las herramientas que nos brinda, la defensa ética de la manera en la que estamos empleándolas en nuestro día a día y también acerca de cómo cuidamos nuestra seguridad cibernética. En cuanto a los análisis de las fuentes, que es aquí donde quería hacer un poco de énfasis, pues tenemos la obligación de evaluar la credibilidad de nuestras fuentes, cerciorarnos de la fecha de publicación, porque si bien es cierto que como medios de comunicación muchas veces se busca tener inmediates, se van actualizando. Entonces puede que el sitio web que tú estás visitando el día de hoy, en este momento, en unos minutos más tarde, tenga una información distinta y actualmente es obligatorio poner que una noticia, por ejemplo, está en desarrollo. Sin embargo, como consumidores tenemos que priorizar continuar con ese desarrollo de la información para cerciorarnos de que sigue siendo válida hoy en día y también reconocer la presencia de sesgos o de agendas. Dicho de otra manera, dentro del entorno digital estamos completamente inmersos ante la presencia de algoritmos y son una especie de filtros que determinan qué información vemos en Internet. Ellos analizan nuestro comportamiento online y nos muestran contenido similar a lo que ya hemos visto. Esta es el ejemplo más clásico de cuando tú buscas, por ejemplo, una libreta en internet porque quieres comprar algo nuevo y después toda tu publicidad es referente a eso. Bueno, pues eso es gracias a la presencia de los algoritmos. Y aunque ese es un ejemplo bastante explícito, en realidad es mucho más complejo que eso porque tiene mucho que ver con el tipo de contenido que consumimos. Si tú estás acostumbrado o acostumbrada a, por ejemplo, siempre verificar un solo medio de comunicación, es muy complicado que más adelante puedas recibir información de otro medio, porque tu algoritmo sabe que estás interesado en uno y hasta cierto punto esto crea una burbuja de información que nos aísla desde otras perspectivas. Entonces, a partir de este momento, yo les invitaría a que además de analizar la veracidad de sus fuentes, traten de tener fuentes diversas. Si bien puede que empatices más con alguna o con otra,
pues el simple hecho de tener esta apertura nos vuelve, pues nos dota de una visión más global de la información. El consumo crítico. Esto es muy importante y se ha dado mucho este debate, sobre todo en el entorno académico. Por ejemplo, es que yo doy clases y me doy cuenta que mis estudiantes utilizan inteligencia artificial para entregarme sus tareas, por decirlo de alguna manera. La realidad es que sabemos que esas herramientas se utilizan y lo que tenemos como labor es aprender de qué manera podemos utilizarlas de forma más consciente, eh, también más moderada y sobre todo replicar estos discursos con otras personas. Por ejemplo, orientándoles hacia un uso adecuado de la inteligencia artificial. Primero que nada, debemos ser conscientes de los sesgos y limitaciones que la inteligencia artificial tiene y no confiar en ello. No tienen verdades absolutas porque la misma sociedad no las tiene. Entonces, cada vez que hagamos una consulta, podemos tomarlo en cuenta para lo que queremos realizar, sin embargo, no tomarlo como si esa fuera una orden textual. Asimismo, dentro del consumo crítico, tenemos como la obligación social de exigir la transparencia y la responsabilidad de los desarrolladores de inteligencia artificial, preguntar cómo se han hecho estas tecnologías, qué datos se han utilizado, etcétera. Y sé que a lo mejor dicho así suena como algo muy complejo, pero en realidad va más acerca de que nosotros podamos informarnos y bien reconocer en qué tipo de aplicaciones estamos cediendo nuestros datos. Al final, yo sé que si de repente nos dicen en los términos y condiciones puede ser como muy abrumador, pero tenemos que ser conscientes de que prácticamente todas las aplicaciones que utilizamos en nuestros teléfonos dejan una huella digital. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es, por ejemplo, saber, ok, estoy usando una aplicación que es un juego que últimamente se puso muy de moda en redes sociales y que dice, sube tu foto y te digo qué eres o algo así. Todos estos pequeños como muestras de tu voz, de tu cara, de tus gestos, están ahí y es un hecho que los recaban, pero tenemos que ir un paso más allá y preguntarnos en realidad para qué se están utilizando estos datos. Y por último, tenemos también una obligación muy importante que es denunciar el uso indebido de la inteligencia artificial. Y si bien no denunciarlo, por lo menos hacerlo visible. Casos de discriminación, de desinformación, también de violencia de género que últimamente se ha dado mucho, eh, pues es importante para nosotros como humanistas digitales que se visibilice. ¿Por qué? Porque yo no tengo forma de saber qué es lo que la inteligencia artificial te está mostrando a ti, porque como les decía anteriormente, está pues fundamentado en tu algoritmo. Entonces, hace poco se hizo visible en torno a la representación de las identidades queer dentro de la inteligencia artificial, que es muy complejo para una inteligencia artificial hacerles una representación digna. Es decir, por poner un ejemplo, si tú haces una pregunta sobre una mujer a una inteligencia artificial que desarrolle como tal la imagen femenina, seguramente te va a dar una imagen que ya viene un sesgo, que puede ser a lo mejor muy normada a una mujer que podría ser estereotípicamente guapa, una mujer que tal vez podría ser no racializada, etcétera, y sigue siendo una mujer dentro del estereotipo que poco a poco vamos generando nosotros como parte de los usuarios de la inteligencia artificial. Sin embargo, en torno a las representaciones queer, si tú haces a este mismo bot le pides una representación de una mujer trans, no les es posible. Y en realidad los resultados que brindan son pues diferentes, o sea, son no aceptables en el sentido de que ni siquiera puede hacer la construcción como tal de una persona. Entonces, aquí viene la importancia, hacer la denuncia. No habría manera de saber qué es lo que la inteligencia artificial nos está mostrando si no lo hacemos visible. Otra de las formas en la que lo pueden hacer, por ejemplo, es con estos softwares que mejoran la calidad de las imágenes. No sé si de repente les ha tocado ver imágenes en redes sociales como de, ay, sí es una mujer, pero tiene muchos dientes, por ejemplo, en la imagen que generó la inteligencia artificial. Eso se ha corregido, pero se ha corregido porque alguien lo hizo visible y lo denunció. Entonces, en caso de que ustedes ocupen cualquier herramienta de inteligencia artificial y tengan resultados que son atípicos y que se alejan del lado humano
las ciencias sociales, pues entonces nuestra obligación es denunciarlo, eh, hacer visible qué es lo que nos está mostrando y sobre todo en torno a la discriminación. Es muy importante. Y en torno a la desinformación, pues lo volvemos un poco a lo anterior, hacer conciencia acerca de las fuentes que estamos visitando para que podamos combatir la desinformación en esta era donde las fake news son algo que está todos los días. Eh, si nosotros reconocemos que hay una noticia falsa, pues tenemos como esta obligación social de hacer saber a la gente que nos rodea que es una noticia falsa, porque pues eso nos haría en conjunto una sociedad más informada. La defensa ética de la inteligencia artificial, viniendo un poco de los resultados que puede tener el mal uso de la inteligencia artificial como en temas de discriminación, existe esta parte en la que hay que defenderlo y hay que evitarlo. Podemos proteger a las personas de los daños de la tecnología como discriminación, manipulación, vigilancia, etcétera. Podemos asegurarnos de que la tecnología se utilice de manera justa, que sea equitativa y sobre todo que sea compatible con los valores humanos. Esto, por ejemplo, cuando estás platicando con algún chatbot, por decirlo de manera ordinaria, tenemos que cerciorarnos de que si en algún momento haces alguna pregunta que pudiera vulnerar la integridad de otra persona, sea una respuesta orientada a persuadirte para que puedas actuar de manera pues socialmente responsable. Entonces, todo esto se tiene que ir modificando poco a poco, pero la única manera en la que se hace es dando retroalimentación. Entonces, si estás utilizando alguna plataforma de este estilo y te aparece la opción de esta respuesta no me gusta o de enviar comentarios, vale la pena que tomemos un minuto para hacerlo. Eh, Asimismo, en lo que decía anteriormente del acceso universal a la información, pues dentro de la defensa ética de la inteligencia artificial se puede apoyar el desarrollo de tecnologías de código abierto para que puedan ser accesibles para todas y todos. Y por último, también se puede exigir a los gobiernos y a las empresas que regulen con leyes y normas que puedan proteger la privacidad, la seguridad y la dignidad humana. Esto cerciorándonos de que al momento en el que tú estás firmando, por ejemplo, un contrato de trabajo, puedas tener esta calma de que van a usar tus datos únicamente para los fines que se te comunicaron, que no los van a vender a alguna empresa. Y para los gobiernos, por ejemplo, este es un debate que se ha dado mucho en torno a la creatividad y a la nueva generación de arte, porque tienen que encontrar este punto en el que converjan la idea de crear algo desde cero con inteligencia artificial y crear algo de manera, pues digamos, como estábamos acostumbrados antes, sin hacer uso de estas tecnologías digitales. Entonces, pues poco a poco se tiene que regular el uso de esto. Es una brecha que aún es muy grande y que tiene mucho camino por delante. Sin embargo, la defensa ética de la inteligencia artificial es algo que busca pues alcanzar. Lo siguiente es acerca de la seguridad cibernética. Esta es una responsabilidad conjunta, porque si bien es cierto que como personas usuarias tenemos que velar por nuestra propia seguridad cibernética, la realidad es que hay más de una entidad inmersa en eso. Entonces, por ejemplo, las personas investigadoras deben proteger los datos sensibles, deben garantizar que hay transparencia en el uso de algoritmos y además ser conscientes del impacto social de su trabajo. Las personas desarrolladoras tienen que tener como objetivo el poder crear tecnologías que sean responsables, que sean seguras y que respeten la dignidad humana. Las instituciones deben, por otra parte, implementar políticas y procedimientos que garanticen la protección de datos y que promuevan la ética en el uso de la tecnología. Y por último, las personas usuarias, pues debemos cerciorarnos de que los datos que estamos brindando tengan un buen manejo, cuidar nuestras contraseñas. También, por ejemplo, podemos hacer respaldos en lugares donde sabemos que están seguros, que son cifrados. También podemos combatir, por ejemplo, el caer en anuncios que puedan tener cierta tendencia, porque a veces hay como
pues publicaciones o publicidad que tienen alguna especie de virus. La seguridad cibernética básicamente viene a ser consciente y de una manera humana, dicha de manera humana sería escuchar tu intuición. Si alguien de repente te llama y te dice, oye, es que ganaste este concurso, pero tú en realidad nunca habías participado en un concurso, pues bueno, es saber reconocer que no estás en un espacio seguro de manera virtual. Entonces, también es nuestra responsabilidad, pues, cerciorarnos de que podemos mantenernos en un entorno seguro. Y por último, vamos a hablar acerca de las narrativas digitales y mi invitación a que se hagan visibles para sus trabajos o marcas personales. Esto, pues, es lo que yo les decía, que uno de los principales puntos es, pues, dar un nuevo impulso a la manera en la que difundimos información. Ahora, si ustedes se están preguntando para qué pueden utilizar las humanidades digitales, desde su trinchera, bueno, existen diferentes formas. La primera es para presentar investigaciones o proyectos de manera creativa, porque estamos en una época donde hay bastante competencia y lo que puede hacer, por ejemplo, la diferencia entre que tu proyecto sea el que sea ganador de algún subsidio o no, es la manera en la que lo presentas y estas herramientas creativas están al alcance de todas y todos. También nos puede ayudar para construir desde cero una marca personal o profesional, sobre todo en el sentido de que esta automatización de datos que de repente podemos tener demasiadas ideas y nos cuesta trabajo aterrizarlas, estas herramientas pueden ayudarnos a conceptualizar lo que tenemos en mente y guiarnos paso a paso para construir estas marcas personales. También nos ayudan a llegar a personas de diferentes edades, de diferentes intereses, de diferentes culturas, inclusive en otros espacios geográficos, lo que antes no se podía hacer, pues ahora con la tecnología es bien dicho, estamos a un clic de distancia. Asimismo, nos ayudan a comunicar conceptos científicos al público en general, lo cual es un poco lo que les decía anteriormente. Una investigación que tú haces va a triunfar más y va a tener mayor impacto social si la gente que es ajena a ese entorno puede recibirla, puede entenderla y puede pues sumarla a sus áreas de conocimiento. También nos ayuda a desarrollar herramientas educativas para la enseñanza de las ciencias. También haremos un énfasis más adelante de esto. Y, por ejemplo, en el ámbito empresarial puede ayudarte incluso a capacitar a las personas a las que les está dando empleo, a promocionar productos, servicios, etcétera. En el ámbito de la investigación nos ayuda también a desarrollar modelos de simulación social que a lo mejor antes se tenían que hacer directamente con trabajo de campo, ahora ya no es necesario. Y lo más importante es que puedes utilizar las humanidades digitales para incorporarlas en tu día a día. Ahora, ¿qué son las narrativas digitales? Son historias contadas a través de medios digitales, a través de algunos productos como videos, imágenes, audio, texto, y se pueden utilizar para comunicar ideas, emociones, experiencias, información de manera interactiva y de manera atractiva para em, quien la recibe. Ahora tengo algunos tips para las herramientas digitales. Lo primero que deberías hacer es definir tu objetivo y pensar qué es lo que quieres lograr con esta narrativa. Si quieres persuadir, si quieres informar, si quieres dar a conocer, si quieres entretener, cada una de estas opciones de lo que tú puedes hacer con tu narrativa va a influir completamente en el desarrollo de la misma. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué es exactamente lo que quieres lograr con esa historia? La siguiente es conocer a tu público y preguntarte, ok, ya conozco mi historia, ahora ¿a quién quiero llegar? Y esto es muy importante porque la manera en la que esta historia puede verse modificada para que sea recibida de una manera mejor, pues es a través de conocer a nuestro público. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? Todo esto, aunque pudieran parecer datos que tal vez no son tan relevantes, en realidad influyen mucho en el tipo de contenido que se consume. Entonces, mientras más puedas crear el perfil de tu audiencia, es más fácil que tu narrativa les impacte y que quieran continuar consumiéndola. Ahora, dentro de conocer a tu público, algo que es muy importante en el ámbito de las humanidades digitales
es reconocer qué herramientas o plataformas usa tu público. Porque, por ejemplo, si tienes alguna persona interesada en arte muy específico y tú lo que quieres dar a conocer son tus obras, es posible que no vayan a escuchar un podcast y que entonces que tú quieras hacer una narrativa digital, tal vez no tendría mucho sentido que les platiques de eso, pero sí que coloques todo tu trabajo en algún repositorio digital especializado en el tipo de arte que tú estás creando. O, por ejemplo, en el ámbito académico, en el ámbito científico, si tú tienes la certeza de que tu público es únicamente el de tu nicho, pues puedes buscar algunas plataformas especializadas en difusión de información de manera más técnica. Sin embargo, si quisieras que esa información llegara a estudiantes a lo mejor en un grado menor al tuyo, que están apenas decidiendo si quieren tomar ese camino, pues tal vez pudiera funcionarte, por ejemplo, algún video en plataformas como YouTube, simplemente. Ahora, ya que elegiste y que pudiste reconocer qué herramientas o plataformas utiliza tu público, viene elegir el formato adecuado. Y los formatos son muchísimos: imágenes, video, blogs, sitios web, mapas interactivos, líneas del tiempo, videojuegos. En realidad existen muchísimos formatos. Y una vez que sepas en qué plataformas puedes encontrar a tu audiencia, puedes elegir mejor el formato que les puedes brindar y de esta manera también elegir a la persona profesional que se encargue de darles este formato. Si quieres hacer una difusión un poco más informal, es cierto que puedes elegir tú estas propias herramientas para dar a conocer tu trabajo. Sin embargo, si quieres hacer algo más especializado, pues siempre puedes tener al alcance profesionales de esa área, dependiendo del formato en el que quieras expresar tus ideas. El siguiente tip para una narrativa digital es que puedas crear una historia convincente. Y aquí algo que es muy importante desde el punto de la comunicación es que digas no al lenguaje técnico. Y no me refiero a que lo eliminemos por completo, sino a que en la manera en la que tenemos de comunicar, el lenguaje técnico de repente representa como un obstáculo. Y entonces en lugar de utilizar palabras que tal vez nos costó mucho trabajo aprender y que en realidad conocemos el concepto, no tenemos la certeza de que nuestro interlocutor también lo haga. Al momento en el que tú eliges eliminar este lenguaje técnico y reemplazarlo por un lenguaje claro y conciso, pues entonces puedes comunicar de manera más simple tus ideas y de hacer que repercutan en la información y en el conocimiento de quien lo está recibiendo. Y sé que de repente es complejo tratar de explicar algunas teorías o alguna investigación que tal vez es como muy, muy especializada. Sin embargo, hay herramientas que pueden ayudarnos a esto y se las voy a presentar más adelante. Y por último, puede ser ser visualmente atractivo, hacer que tu narrativa llame la atención, generar una presencia multicanal, porque si bien es cierto, en elegir el formato adecuado ya vimos en dónde se puede encontrar más a tu público, al que ya sabes que te va a consumir. El tener una presencia multicanal te puede ayudar a llegar a nuevos públicos que tal vez están interesados en tu proyecto y que hasta este punto no lo sabías, o estas personas que están consumiéndolo para diferentes aplicaciones del mismo. Entonces, la presencia multicanal es importante, tienes que elegir tu nicho principalmente y desarrollarlo ahí. Sin embargo, no cerrarte la puerta a tratar de captar nuevos públicos, porque a su vez ellos te van a ayudar a crear nuevos productos. Y lo más importante con ser visualmente atractivo, no temas a utilizar las nuevas tecnologías. Están ahí para que hagamos uso de ellas simplemente de manera ética. Nos pueden ayudar a ahorrar dinero, nos pueden ayudar a hacer que los procesos sean más sencillos, nos pueden ayudar como una guía que a lo mejor anteriormente solo era posible con un alto coste. Entonces, no teman usar las nuevas tecnologías, están ahí. Y por último, a promocionar la narrativa. Eso es muy importante, tratar de generar una estrategia publicitaria y tal cual lo decía, hacerlo visible, lograr que esta narrativa alcance diferentes plataformas. Y algunos tips extras antes de llegar a este punto de conceptualizarlo.
hay que planificar la narrativa antes de comenzar a crearla, es decir, hacer toda la parte de la idea previa y esta planeación antes de crear el primer producto audiovisual. Eso es muy importante porque pues te va ayudando a generar una identidad. En cambio, si tú inicias el día de hoy a hacer cierto producto y en una semana te das cuenta que en realidad no era lo que querías y lo cambias, pues en lugar de mantenerte en esta línea que te está llevando a posicionarte, está generando como unas crisis de identidad que son importantes. Entonces, en la medida de lo posible, hay que planificar la narrativa antes de comenzar a trabajar en ella. Eh, es muy importante poder revisar y editar el trabajo antes de publicarlo. No importa el formato, no importa si es audio, no importa si es video, hay que cerciorarnos de que toda la información que tenemos ahí es correcta y sobre todo también, si bien es cierto que las herramientas digitales están ahí para que podamos sacarle provecho, es muy importante que podamos obtener retroalimentación de otras personas sobre esta narrativa, porque ninguna máquina ni ninguna tecnología te va a dar un punto de vista tan certero como una persona. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad no solamente de recibir la información y de sintetizarla, sino de interpretarla. Eso es lo que nos hace distintos. Entonces, es muy importante que en la medida de lo posible busques, pues, reconocer si la manera en la que tú lo estás comunicando, la otra persona puede recibirlo sin ningún problema. Y por último, mide el impacto de tu narrativa. Si no resultó al principio, porque eso es muy posible y en realidad es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, para eso está el análisis estadístico. Entonces, realiza los ajustes según sean necesarios. Si te diste cuenta que tal vez hablar tanto tiempo no funcionó porque tu audiencia se quedó únicamente 5 minutos, procura que tu siguiente narrativa se mantenga en esos 5 minutos. O si estás dándote cuenta que tuviste en la presencia multicanal tal vez más alcance en lo escrito que en lo visual, pues entonces enfócate en lo escrito. Para eso están estos análisis de estadística, para que podamos de manera más puntual reconocer en qué punto nos podemos desarrollar un poco mejor y ajustar nuestra narrativa según sea necesario. Ahora voy a hacer un breve resumen de algunas herramientas impulsadas por inteligencia artificial y por humanidades digitales que posiblemente no conocen o que ya están utilizando. Y esto es lo que les decía de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. Pareciera que es algo nuevo y cuando pensamos en inteligencia artificial posiblemente estemos imaginándonos códigos y robots y que nos van a reemplazar a los humanos. Y en realidad son cosas que no funcionan así. La inteligencia artificial está presente en tu vida cotidiana tan simple como en el autocorrector cuando estás escribiendo un mensaje en WhatsApp. La sugerencia de palabras es inteligencia artificial, el uso de tecnologías como pedirle a Alexa que te ponga una canción, eso es inteligencia artificial. Las nubes donde estamos almacenando nuestros documentos es inteligencia artificial. Y entonces todas estas aplicaciones están ahí. Ese es el punto, quitarnos como este mito de que es algo muy difícil o que es algo muy tecnológico. En realidad convivimos con la inteligencia artificial todo el tiempo. Ahora, voy a recomendarles algunas herramientas. Estas en específico son modelos de lenguaje interactivo, que son como los más comunes. Son mal llamados chatbots, porque los chatbots solamente tienen respuestas automatizadas, programadas anteriormente, y estos son capaces de generar nueva conversación. Entonces, dos de los más comunes son ChatGPT y son Gemini. Estos sistemas de inteligencia artificial te pueden ayudar a crear texto, a traducir idiomas, a generar nuevo contenido creativo, a responderte preguntas de forma interactiva, a brindarte la información que tú le solicites, básicamente. A diferencia de los chatbots, estos modelos se entrenan con muchas cantidades de datos, o sea, con una gran cantidad inimaginable de datos, y no nada más me refiero a texto, sino también a código, a imagen, y esto les permite realizar una amplia gama de tareas. ¿A qué me refiero con que la clave está en preguntar? A que necesitamos tener la capacidad de decir, ok, si yo quiero saber esto, no simplemente le puedo decir, dame esta información, porque lo que va a pasar es que te va a brindar información que no tiene ningún formato y que tal vez es demasiada o que tal vez está orientada a lo que más buscan otras personas con el tema de los algoritmos. Entonces, tú puedes preguntar lo que quieras recibir
tal cual. Ahora, ¿por qué decía que pueden utilizarlas en su vida cotidiana? Con cosas tan simples como no sabes qué cocinar el día de hoy y en tu refri solamente tienes estos 5 ingredientes. ¿Sabes qué? ChatGPT, ¿me puedes dar una receta de cocina que no me tome más de 5 minutos en preparar y que utilice y este ingrediente? Y lo va a hacer. Y es bastante sencillo, ¿no? Entonces nos ayudan a facilitarnos la vida con las cosas más chiquitas. Ahora, eh, también podemos preguntar cosas muy especializadas, pero la clave está en ser completamente específicos en las preguntas que hacemos. Por ejemplo, si quieres hacer un posicionamiento de redes sociales y para una imagen personal, tal cual puedes preguntarle. Hola, quiero tener quiero volverme viral en redes sociales y quiero alcanzar a tantas personas de esta ciudad. Y te va a decir, ah, ok, pues puedes hacer esto y esto y esto. Sin embargo, esa respuesta no es suficiente aún. Entonces, puedes decir, ok, dame 5 pasos con los que pueda crear un solo material que publique una vez al día durante 20 días para alcanzar este objetivo en redes sociales. Entonces, mientras más específica sea tu pregunta, más precisa va a ser la guía que te pueden dar para aplicarlo. Entonces, eso es a lo que me refiero con que la clave está en preguntar y hay como un top 3 de cosas que tienes que hacer cuando ocupes estos modelos de lenguaje interactivo. Lo primero es entender que te pueden dar un rol. Actúa como si fueras un profesional de lo que se les ocurra. Por ejemplo, actúa como si fueras un redactor de noticias especializado en ciencias naturales. Y entonces la respuesta que te va a dar a escríbeme un texto sobre la fotosíntesis no va a ser la de que puedes encontrar en Wikipedia, sino va a ser una que estaría escrita como si lo hubiera hecho un especialista en ciencias naturales, por ejemplo. Entonces es muy importante saber que le puedes pedir a estas inteligencias artificiales que cumplan un rol. La segunda es ser muy específico con la tarea que le estás pidiendo. Somos muy de dime tal cosa o bríndame esta información, pero son verbos muy ambiguos y en realidad pueden hacer muchas cosas, como desarrolla un texto que cumpla estas características. Entonces, bueno, puede desarrollar esto o sintetiza esta información, traduce tal, ayúdame a cambiar la manera en la que está descrita o bríndame los 5 puntos más importantes de este texto, etcétera. Entonces, si ya le diste un rol y además le estás dando una tarea específica, los resultados pueden ser mejores. Y por último, el formato. Creo que eso es algo que no todo mundo sabe, pero tú puedes pedirle tal cual a estos modelos que te den el formato que quieras, ¿sabes? Si tú le das un análisis de datos, posiblemente te regrese un texto, un párrafo tal cual, pero si le dices que quieres que esos datos estén plasmados en un Excel de 5 columnas y que cada columna trate de algo, lo pueden hacer. Y son herramientas que están al alcance de todas y todos. El siguiente, bueno, estos son lo que les decía de los modelos de lenguaje interactivo. Hay otras herramientas gramaticales que a mí me parecen fundamentales para poder difundir correctamente nuestra información. La primera es Grammarly, te ayuda a mejorar la escritura, corrige errores gramaticales y errores ortográficos. Esto es muy útil si quieres hacer que tu texto tenga presencia en diferentes regiones del país o del mundo incluso, perdón, porque la manera en la que hablamos tiene mucho que ver, más bien tiene todo que ver con el lugar en el que crecemos. Entonces, puede que estos errores gramaticales aquí sean correctos, pero de manera global no lo sean. Y es una herramienta que nos puede ayudar mucho si queremos internacionalizar nuestro trabajo. El segundo es ProWriting. Este ofrece sugerencias para mejorar tu estilo de escritura. Y esto puede servir tanto en la narrativa como poesía, cuentos, historias, pero también puede ayudarte con lo que les decía del lenguaje técnico. Puedes pedirle que te ayude a mejorar tu estilo de escritura para que sea más digerible, por ejemplo, para jóvenes entre 15 y 19 años, por poner un ejemplo. Entonces, puedes solicitar este tipo de sugerencias para mejorar la información que estás expresando. Hay herramientas financieras también, por ejemplo, Mind,
te ayuda a administrar tus finanzas y a llevar un seguimiento de tus gastos. Y, por ejemplo, si quieren financiar algún proyecto, You Need a Budget te ayuda a crear un presupuesto y alcanzar estos objetivos financieros. Esto es muy útil, sobre todo si quieren, por ejemplo, tratar de conseguir financiamiento para algún proyecto, no importa cuál, y tampoco importa de dónde quieran obtener este financiamiento, siempre les van a pedir un presupuesto. Entonces, esta herramienta es muy importante para que puedan hacerlo de la manera más específica y sencilla, es muy intuitivo. Dentro de las herramientas de productividad tenemos Forest. Dentro de las humanidades digitales hay algo que pues es como el gaming, que es que puedas hacer diferentes cosas a través del juego. Lo que vendría siendo antes el aprendizaje lúdico, pero aplicado a las humanidades digitales. En este caso, por ejemplo, te ayuda Forest con la procrastinación. Tú plantas un arbolito virtual que está creciendo mientras estás trabajando en tu tarea, llámese trabajo, lo que estés estudiando, lo que sea, pero si sales de la aplicación y te vas a otra, tu árbol se marchita y muere. Entonces te ayuda a mejorar la concentración y a que puedas evitar procrastinar. Otra herramienta de productividad es Otter A. Esta es importante también, por ejemplo, si haces investigación con focus groups, si haces entrevistas, si quieres simplemente tomar apuntes en alguna clase, esta aplicación transcribe voz eh, inmediatamente en tiempo real para poder tomar notas durante reuniones, durante entrevistas. Todo el audio en el que esté vertido ahí se va a hacer automáticamente texto y no solo texto, sino texto editable. Y además puedes agregar como alguna palabra clave que quieras consultar más tarde para que después puedas revisar tu transcripción y únicamente tomar lo que sea relevante. Esto es una de las herramientas más útiles, pienso yo, en el ámbito de la comunicación. Como herramientas de creatividad, por ejemplo, tenemos RenderNet, que te permite generar imágenes de alta calidad. Utiliza más de 100 modelos de imágenes que puedes elegir tú cuál es el que mejor se adapta a ti. Tiene textos de difusión estable, es decir, puedes tal cual dar la orden de la imagen que quieres que se cree y lo más importante es que esas imágenes pues no tienen licencia. Entonces, por ejemplo, en temas como de publicidad, etcétera, puedes utilizarlas sin ningún problema y es bastante acertado y es una de las más rápidas también para la creación de imágenes. Canva y Magic Studio. Si bien es cierto que Canva es muy popular porque te ayuda como con toda esta creación de productos gráficos, esta actualización de Magic Studio te ayuda a crear diseños a partir de indicaciones, a partir de la descripción de texto, te ayuda a hacer rápidamente la edición de fondos, colores, fotos. Puedes pedirle que modifique tu texto, o sea, si tú te das cuenta que no cabe todo el texto, le puedes decir, oye, ayúdame a modificar este texto en un estilo más formal y más sintetizado y lo hará. Y también te puede ayudar a traducir diseños en diferentes idiomas para que no vayamos a hacer la traducción inmediata en alguna otra aplicación, etcétera. Y por último, uno que hablamos mucho acerca de pues lograr que el conocimiento tenga mayores alcances son estos cursos abiertos que son gratuitos, que están en línea en diferentes plataformas como Coursera, edX, Udacity. Pueden hacer que cualquier persona con acceso a Internet participe. Son cursos gratuitos que ofrecen una gran variedad de temas. En verdad, no importa en qué se estén especializando, hay opciones, hay muchas opciones, incluso hay algunos cursos que te brindan una certificación gratuita y los cursos no nada más son como información, texto que a veces a algunas personas les cuesta trabajo a lo mejor aprender de esa manera, sino que algunos tienen videos, lecturas, cuestionarios, foros en vivo, algunos son cursos que se van llevando tal cual como si fueran clases y de verdad es una gran herramienta para el autoaprendizaje. Entonces, les decía que algunos incluso tienen pues estos certificados de participación o de finalización y son muchos por universidades o por empresas bastante reconocidas. Entonces, si no lo han hecho, les invitaría también a que consulten qué tipo de nuevas habilidades pueden adquirir a través de estos cursos. Y pues por mi parte sería todo.
Muchas gracias, Katia, por compartirnos esta información que estás desarrollando, muy completa sobre todo y muy buenos consejos para que pues la gente que nos está viendo, que se interese en todos los medios digitales, pues pueda aplicarla para su vida diaria. Y ya nos están llegando algunos comentarios en redes sociales. Te mandan saludos. Abraham Mera nos dice excelente plática. También nos dicen excelente charla. En tu caso y para las humanidades digitales, ¿en qué tema has decidido centrarte para poder aplicarlas? He decidido centrarme justo, lo comenté a la mitad de la charla, es acerca de la representación de las identidades queer y la presencia que tienen específicamente en los motores de búsqueda, eh, justo para tratar de reducir un poco estos sesgos que hay al momento, pues en la brecha de género, al momento en el que podemos consultar información. Muchas gracias. También Ivette nos dice excelente información. Pilar nos dice excelente. Y Ivette de nueva manera nos dice, ¿consideras que las humanidades digitales en México tienen un impacto positivo o es un área poco atendida? En realidad, el término de humanidades digitales es relativamente nuevo. Si bien es cierto que como campo de estudio puede que haya existido desde hace bastante tiempo, en México la manera en la que puedes formarte y profesionalizarte como humanista digital es todavía bastante reducida. Entonces, están presentes independientemente del país en el que estemos, en la ciudad en la que estemos, es algo con lo que convivimos día a día. em, pero sí es importante que tratemos como de seguir formándonos en el tema porque es una brecha bastante amplia. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia como estudiante en el extranjero. ¿Cómo fue que estás estudiando esta carrera de humanidades digitales en la Universidad de Barcelona? Cuéntanos un poco sobre eso. Claro, pues estoy haciendo el máster en humanidades digitales, justo un poco por la respuesta anterior. En México es un máster que únicamente lo ofrece una institución pues académica como tal. Hay algunos que se parecen, pero que están orientados un poco más a la preservación del patrimonio cultural, como en cuestión de museos, de información, de datos, etcétera. Sin embargo, como más hacia la comunicación no es tan habitual. Entonces, esa fue como una de las razones por las cuales tenía como la intención de hacer el curso pues aquí en la Universidad de Barcelona. Eh, Igualmente, esta es un máster relativamente nuevo aquí, esta es la sexta generación apenas, lo cual desde mi punto de vista, pues es algo a lo que le veo bastante potencial. Es porque se ha descubierto un nuevo campo en el que podemos incursionar y qué mejor manera de adquirir esas habilidades aquí también para replicarlas de vuelta en Hidalgo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo fue que, qué fue lo que te impulsó a meterte o ingresar en este máster? Pues justamente eso, o sea, el saber que es un área de estudio que todavía no está completamente explorada y que tiene mucho hacia dónde ir. También, pues yo justamente como profesional de la comunicación tengo esta intención de acercar a las nuevas generaciones al interés en los medios de comunicación, porque la forma en la que estamos, pues tal vez socializando las noticias, de repente suele ser cada vez menos consultada por las nuevas generaciones. Si bien es cierto que a lo mejor pensamos en nuestros abuelos leyendo el periódico todos los días, o tal vez nuestros papás viendo los noticieros igual cada mañana, cada noche, cada vez nos vamos alejando más porque nos acercamos más a redes sociales y es relativamente complejo recibir información certera en redes sociales. Entonces, el punto desde mi punto de vista, desde la comunicación, es justamente eso, pues hacer o lograr generar nuevas maneras en las que podamos difundir información certera, información verídica e importante usando nuevas tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, con esto llegamos al fin de la charla. No sé, ¿te gustaría agregar algo más? No, pues únicamente agradecer nuevamente por el espacio. Esta charla pues tuvo la intención de ser de manera muy general para que pudiéramos entender qué son las humanidades digitales, que sé que es un término relativamente nuevo, pero que han estado ahí durante
mucho tiempo. Entonces, espero que sea de utilidad, que les hayan gustado y cualquier duda o comentario que quisieran nutrir también, bien recibido. Y pues nada, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por aceptar estar en este espacio promovido por Citnova. Y pues bueno, también a toda la gente que nos estuvo expectando, recordamos que si se perdieron alguna parte de la charla o si la quieren retomar, esta se va a quedar en los videos de Facebook de Núcleos de TI y también más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de Citnova Hidalgo, por si la quieren revisar, por si la quieren checar, por si la quieren replicar también. Y pues bueno, de nueva cuenta, a todo nuestro auditorio le agradecemos mucho porque nos hayan estado acompañando y también a las personas que interactuaron con nosotros. Muchas gracias. Katia, de nueva cuenta, muchas gracias. Estés A bien. nombre del director general de aquí de Citnova y también de la directora de difusión y divulgación de aquí de Citnova, te agradecemos mucho por estar en este espacio. Muchas gracias y que todos tengan excelente tarde. Katia, excelente noche por allá. Muchas gracias, hasta luego, un gusto.